¿Qué tal? Buen mediodía, muchas gracias por acompañarnos en nuestro conversatorio digital en el que trataremos de platicar un poco sobre cómo ven nuestros analistas el futuro del trabajo y cuáles serán las características del trabajo del futuro. Les doy a todos la bienvenida, les agradezco la puntual asistencia a esta sesión. Tenemos hoy un panel de lujo en estos esfuerzos que organiza Pique Digital eh, alrededor de temas de productividad, de desarrollo, de seguridad y de privacidad. En estricto orden de aparición alfabético, nos acompaña José Everardo Araiza Díaz. Everardo es egresado de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Iberoamericana. Cuenta con más de 40 años de experiencia laboral en recursos humanos, en diversas empresas, algunas de ellas internacionales, bueno, más bien todas ellas de tipo internacional, como Ford, Zenith, Hatco, Nissan, Orbis, entre otras. Actualmente es coach certificado, cuenta con diplomado en alta dirección del IPADE, por parte de la NAWAC, también en Ciencias de la Familia. Everardo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Roberto, por la invitación, muy amable. Nos acompaña también Sergio Delgadillo. Sergio Delgadillo es también egresado de la Universidad Iberoamericana de Relaciones Industriales. Tiene el MBA en Negocios Internacionales en la Thunderbird School Global de Management de Arizona. Y Sergio también, como especialista en recursos humanos, tiene una amplia trayectoria en consultoría en Tower Perry, consultor asociado de Hewitt Associates, en Wilson Wyatt, en Spencer Stuart, y es también coach certificado y además es creador de TalentWise, en donde han desarrollado tecnología específica alrededor de la medición de la inteligencia emocional, evaluación de 360, inteligencia ejecutiva. Más adelante en el transcurso de este conversatorio nos platicará de algunos estudios que ha realizado sobre el trabajo en casa, el impacto del trabajo en casa, que estará desde luego disponible para aquellos que lo requieran. Finalmente, en esta presentación del panel está nuestro Rafael García Ladrón de Guevara. Él tiene una formación más hacia el área de tecnología en la Universidad La Salle. Es experto en transformación digital y estrategias de seguridad. Es consultor senior en Piqui Digital. Y adicionalmente, bueno, también es egresado de la maestría en MBA de la Universidad Internacional, también de la Thunderbird School de Phoenix, Arizona. Es consultor en la OEA, certificado CISM por la ISACA, la CISSP y la ISSAP por la ISC al cuadrado, como experto en seguridad de la información, y hoy en día claramente enfocado en la transformación digital. Bien, poniendo en contexto la reunión, solamente me queda hablar un poco de su servidor. Soy director en Pique Digital, que es una consultora de alta especialización en programas de privacidad, de protección de datos personales, ética corporativa y programas anticorrupción. Esa es nuestra especialidad y parte de ella justamente se enfoca en los temas laborales, como en esta ocasión que estamos iniciando. La mecánica para la reunión: vamos a plantear las preguntas provocadoras que se mostraron en la invitación, de manera que cada uno de los ponentes pueda exponer su punto de vista alrededor de esas preguntas. Les vamos a pedir a los asistentes que por favor a través del chat nos ayuden con preguntas si las tienen a lo largo de las exposiciones.
Y finalmente, después de que pasemos por estas preguntas provocadoras, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final de toda la sesión y pondremos también a disposición de los asistentes algunos materiales de apoyo. Dicho lo anterior y pasando ya al tema que nos tiene aquí reunidos para que no sea demasiada preámbulo de mi parte, voy a preguntar, iniciando, si me permiten mantener el mismo orden al BAT, eh, ¿cómo podemos crear el sentido de empresa e incrementar la productividad en un ambiente que nos ha llevado la emergencia médica, nos ha llevado a un ambiente híbrido, remoto, y en algunas ocasiones más que remoto? Tenemos algunos ejemplos que se platicarán hoy. Entonces, Everardo, ¿cómo podemos crear ese sentido de empresa? Gracias, Roberto. Y bueno, y bienvenidos todos los participantes. Eh, pues déjame comentarte, hace aproximadamente 2 años, en una conversación igual que también tuviste a bien organizar, Roberto, hubo un ponente que me pareció muy atinado en lo que él decía. Él decía que estábamos viviendo no un cambio, estábamos viviendo una transición. Generalmente los cambios se dan con alguna cierta seguridad. Voy a estar aquí, ahora quiero hacer este cambio para llegar a otro punto. Y cuando llegas a este periodo que tuvimos de pandemia, que de la noche a la mañana las empresas mandan a su gente a trabajar a casa, que antes no lo habían hecho, en México no era muy común, ya algunas compañías lo hacían, pero no era común. Vamos a decir, empezaron inmediatamente todo, call center empezaron a salir inmediatamente a su casa, que eran los que más necesitaban seguir dando el servicio. Y bueno, y ahí empezamos a tocar las primeras pruebas de esta transición, cómo se iba a vivir o cómo podíamos llegar a una nueva normalidad en el futuro, ¿no? Si de hecho la pandemia no se esperaba que durara tanto, cada vez se iba alargando más, cada vez más la gente se quedaba. Había mucho miedo de la gente, de los empresarios, de los directores, de las compañías, en llegar al home office, al trabajo remoto, al teletrabajo, como le quieran llamar, porque pensaban que la productividad iba a bajar, que la gente se iba a desesperar, que la gente iba a tener mucha rotación, en fin, estaban con temor de llegar a esto. Bueno, al término de este periodo, bueno, estos año y medio, 2 años que llevamos en el trabajo remoto, pues nos hemos dado cuenta que la productividad no ha disminuido. Muchos empresarios con los que hemos platicado, bueno, pues dicen que ha aumentado la productividad. Muchos corporativos han visto que reditúa más el trabajo en equipo. Entonces, esto ya llegó para quedarse, ya está, y ahora debemos ver cómo podemos enfrentar esta nueva normalidad. Y bueno, pues es la pregunta, aquí viene la pregunta, ¿qué es lo que debemos de hacer? Bueno, pues sin duda, las empresas deberán diseñar una política que sea muy, pero muy clara para todos los empleados, que en todo momento muestre la equidad en la compañía, que no haya diferencias entre los que no van a remoto, a los que están en remoto, que los que están en los planes híbridos sean tratados de igual manera. En fin, debe ser muy, pero muy clara, donde no empieza a haber diferencias o que se empieza a percibir favoritismo, porque eso sí pudiera echar a perder todo lo que fuera esto. El trabajo híbrido ya está y se va a quedar, y todas las compañías lo están haciendo. Muchos corporativos están empezando a disminuir sus oficinas. Ya vemos en el mercado que ya no hay puntos fijos en las empresas. O sea, ya si tú vas a ir a la compañía tendrás una estación de trabajo, pero no será tuya, será ese día la que esté vacante para que vayas y trabajes ahí y los demás estés en tu casa. Problemas en casa hay muchos. ¿Se imaginan ustedes a la gente que trabajaba en los call centers, que de la noche a la mañana van a una casa pequeña? Seguramente es una mujer que puede ser una madre soltera, que tiene a hijos ahí. El estrés que estuvo sujeto ese tipo de gente, porque no tienen ni el lugar correcto,
ni las herramientas que necesitaban tener y tenían que cuidar hijos, ¿no? Entonces, eso fue algo que causó mucho estrés en muchas personas y que, bueno, las compañías fueron ajustando poco a poco y fueron cuidando los horarios de trabajo. Creo que es básico que se cuiden los horarios de trabajo, que se respeten los horarios de trabajo. Es muy tentativo mandar mails a las 10 de la noche porque no tengo nada que hacer y espero que me contesten, ¿no? Yo creo que eso se deberá de quitar, no deberá de hacer eso, los horarios se respetarán y ahora mucho más, o sea, no programar juntas a las 6 de la tarde cuando ya terminó la jornada de trabajo y eso nuevamente debe quedar implícito en esta política. Problema que yo veo como uno de los problemas principales que nos estamos enfrentando es el tipo de liderazgo. Tenemos que cambiar, tenemos que preparar a nuestros líderes, tenemos que preparar a la gente que es jefa de la gente que está jefe, de la gente que está en su casa trabajando. Debemos tener mucho, mucho cuidado con esas personas. Si de hecho ya sabíamos que la rotación, la primera causa de rotación de la gente es por el supervisor, por el jefe inmediato, bueno, pues aquí jugará un papel todavía más importante. Ahora este líder deberá estar preparado para saber empoderar a la gente, para confiar en su gente, para tener una comunicación muy amplia con toda esta gente. El uno a uno es indispensable, o sea, deben de buscar momentos en que platiquen uno a uno. El trabajo en equipo debe estar muy bien coordinado y es labor del líder que tenga este contacto con la gente. Si no es diario, sí 2, 3 veces por semana, que haya mucho contacto con ellos. La gente, obviamente, lo estamos sacando de su área de confort y ahora a lo mejor unos están muy bien adaptados a trabajar desde su casa, habrá otros que no tanto. Esto es lo que nos da la posibilidad en el sistema híbrido de poder jugar con las dos, donde la gente se sienta más satisfecha de su trabajo. Sabemos que ahora con los resultados que hemos tenido, que bueno, esto ahora ha ayudado a reclutar gente, a traer talento, porque hay un programa híbrido. O sea, es algo que ya estamos enfrentando. Ya no estamos, hasta a lo mejor podemos ir a otros países a reclutar gente, porque desde allá, desde el trabajo remoto, puede suceder. Pero el líder sigue siendo importantísimo en estos. Esto- Los programas de onboarding, los programas de inducción para todos los nuevos empleados, es en el momento donde tenemos que lograr que el empleado o el colaborador desde los primeros días se ponga la camiseta de la empresa. Tendremos que revisar muy de cerca todos estos programas de inducción y de onboarding. Tenemos que darle mucho énfasis al plan estratégico de la compañía, mucho énfasis a los valores, a lo que esperamos de ellos, muy claros en los objetivos con todos los empleados, que conozcan todos los programas que tenemos de apoyo. Ahora con la norma 035, todos los apoyos que podemos otorgar psicológicos. Y bueno, pues Sergio nos podrá participar más esto de todo lo que es la inteligencia emocional y todo lo que se puede enfrentar la gente. Entonces, ahí es en el onboarding, en la inducción de todos estos empleados. Debemos de tener muchísimo, muchísimo cuidado en ese diseño de un nuevo onboarding, sobre todo con las gente que están lejos, ¿sí? La comunicación, clave. Si me das pie, permíteme interrumpirte un momento y regresamos a la comunicación unos minutitos contigo. Justamente porque estás tocando el tema de la segunda pregunta de cómo dar orientación e impulsar los valores y conectar con la misión para unir a los trabajadores que están ya sean locales o remotos y quisiera dar pie para que lo vayamos convirtiendo justamente en un conversatorio para que Sergio nos diga cuál es su punto de vista y regresamos contigo ahorita para hablar de comunicación. Claro. No, pero si quieres, Everardo, termina la idea y ahora que termines retomo el punto. Adelante, adelante. Ok, ok, entonces bueno, pues la comunicación bueno, va a jugar un papel importantísimo en esto, ¿no? Y es claro, Roberto, lo que ahorita mencionaste, o sea, la comunicación tenemos que meter el plan estratégico de la compañía, que todo el mundo lo conozca, tenemos que meter todos los valores, todo, toda la información, entre más clara, más amplia sea la información de la compañía, sus principios, valores, todo esto
y estar sobre ella todo el tiempo. Aquí recursos humanos juega un papel importantísimo en hacer esa comunicación muy clara y muy constante hacia toda la gente, que la gente siga empapada, siga teniendo eso que es parte de la empresa, que es algo muy importante para la empresa y hacer que ese sentimiento salga. Un empleado satisfecho es un empleado mucho más productivo que un empleado que no está totalmente satisfecho. Eso también es muy claro, ¿no? Este, Sergio, si hasta aquí más o menos tú quisieras reforzar algo de esto. Déjame platicar de un par de puntos que traté de estructurar la conversación en tres elementos que me parece que son el planteamiento del problema y después algunas soluciones. Déjenme entrar primero con el tema de dónde veo yo los issues, como dicen los gringos, ¿no? Primer punto, esto del trabajo a distancia potencialmente es un atentado contra los procesos de formación de la cultura. Si tomamos en cuenta que la cultura son elementos que se aprenden a través de la observación de lo que sucede en la organización, bueno, pues cuando vives en un mundo de home office, tu contacto con la organización, tu contacto con tus compañeros, tu contacto con lo que sería la cultura de la organización, va a tener un cambio muy importante. Entonces, estos supuestos compartidos que van a impulsar el pensamiento, el comportamiento y la acción dentro de la organización se van a ver un poco mermados por esta falta de presencia física que teníamos anteriormente. Entonces, los líderes vamos a tenernos que cuestionar cómo vamos a transmitir la cultura ahora en un ambiente de trabajo híbrido, como seguramente va a ser el ambiente de trabajo donde vamos a estar en el futuro. Segundo punto, los gringos tienen un esquema que le llaman el Employee Value Proposition, que es la propuesta de valor para el empleado. Cuando yo atraigo a alguien en la organización, ahora comentaba Everardo la importancia de los procesos de inducción. Bueno, cuando yo atraigo a alguien en la organización y lo meto en el proceso de inducción y le hago toda una pichada ahí de lo que va a vivir en la organización, de lo que somos, de cuál va a ser esta experiencia que de alguna manera hemos pensado para él o para ella, hay una parte de esta experiencia que está relacionada con el jefe, con los compañeros, con el espacio físico donde acostumbrábamos laborar. Entonces, esta parte de la propuesta de valor al empleado va a tener una merma, por lo tanto vamos a tener que empezar a pensar qué vamos a hacer con todo esto y de qué manera va a ser compensado. Tercer punto, hay un tema muy típico de equidad interna donde continuamente hablábamos acerca de, perdón, que en las organizaciones, bueno, si unos individuos tenían algunas consideraciones, estas consideraciones debieran de ser extendidas perdón, para todos. Bueno, este elemento en el trabajo en casa va a ser un elemento muy complicado porque si yo digo, vamos a meter no sé, en una línea aérea, vamos a meter a home office a un montón de gente que tiene la posibilidad, ay, perdón, déjenme agarrar un poquito de agua, ¿eh? Si quieres comentar algo, Roberto, adelante. Sí, cómo no. Aquí creo que uno de los puntos interesantes también, cuando estamos hablando de la cuestión cultural de la organización, es que estábamos acostumbrados que esta adquisición de la cultura se obtenía justamente por la convivencia. Pero hoy, adicionalmente a esta convivencia o a esta adquisición de la cultura organizacional, veremos que nuestro compañero de banca, digamos, el del escritorio de al lado, probablemente es una persona que está siendo contratada en Seúl y tenemos en el siguiente escritorio alguien que viene de Pakistán y al lado tenemos alguien que se contrató de Tlaxcala.
y entonces ya no es únicamente la organización de la cultura organizacional o la inmersión dentro de la cultura organizacional, sino también la amalgama de patrones culturales que están muy por encima del esquema organizacional, ¿no? Entonces quisiera saber cuál sería tu punto de partida con una complejidad de ese tipo. Sí, como bien lo estás señalando, va a ser difícil transmitir esto, porque el asunto cotidiano donde yo veo el comportamiento de los líderes que van moldeando y modelando lo que se espera, va a tener una deformación. Déjame nada más, ahorita regreso a lo que me estabas comentando, déjame nada más terminar con un punto que también me parece que va a generar mucho ruido, que es el tema de equidad interna, ¿no? No todos los colaboradores en la organización tienen posiciones que son elegibles para manejar trabajo en casa. Entonces, yo creo que las organizaciones van a tener que ser muy flexibles. Este esquema el esquema unitalla del one size fits all no va a funcionar aquí. Aquí vamos a tener colaboradores que por la naturaleza de sus funciones, la gente de tecnología va a estar pudiendo trabajar desde casa posiblemente el 90% de su tiempo, mientras que va a haber individuos tal vez comerciales que tengan que trabajar en un 70%, y va a haber gente de operaciones que, bueno, va a tener que estar metida muy probablemente el 95% del tiempo de forma presencial y muy poco de trabajo en casa. Bueno, esto está íntimamente relacionado con la naturaleza de la profesión de cada uno de nosotros. Entonces, me parece que no podemos nosotros permitir que estos temas de equidad compliquen lo que es el trabajo con áreas que evidentemente lo tendrían que manejar de esta forma. Simplemente hay que darnos cuenta que hoy día en muchas ofertas de trabajo, las organizaciones ya están metiendo como parte de la oferta de trabajo cuántos días de home office vas a hacer. Entonces, claramente hay posiciones donde la gente tiene una expectativa de trabajar en casa. Ahora, me paso al terreno de las soluciones. Me parece que el primer elemento es buscar un esquema mixto. Me parece que las grandes consultoras que se han metido a hacer análisis de todos estos temas, por ejemplo, hay un documento de McKinsey que me parece que está muy bien estructurado, donde hablan acerca de tener hubs en la ciudad donde los colaboradores puedan acercarse a tener una convivencia física y una reunión física cuando esto sea necesario. Me parece que si bien el concepto de WeWork no va a ser tan común porque las organizaciones van a tener mucha gente trabajando en casa, sí va a ser interesante que yo tome dentro de las diferentes ubicaciones de WeWork 5 o 6 localidades donde yo pueda poner estos hubs, donde la gente en algún momento dado pueda reunirse para tener sesiones presenciales. Entonces, el esquema mixto, el esquema de hubs, creo que va a ser muy interesante. Pero también es importantísimo tener en mente que la parte del contacto físico es muy relevante. En el estudio que hicimos con relación a los temas de home office desde el punto de vista de los empleados y desde el punto de vista de las organizaciones, el documento que les platicaba Roberto, que podemos compartirles al final del evento, se muestra claramente cómo los empleados extrañan la interacción con sus colaboradores, con sus equipos de trabajo. Entonces, me parece que esto refuerza el tema de que la solución tendría que pasar por algún esquema mixto. Segundo punto, me parece que las organizaciones van a tener que invertir en la parte de integración de equipos y que todos estos temas que anteriormente se veían como un lujo, ahora van a tener que ser verdaderamente elementos indispensables. Vamos a tener que maximizar las sesiones presenciales que tengamos de forma tal en que si hay un town hall, hay una junta de comunicación, hay una junta mensual de staff, está el arranque de año con la presentación de objetivos, está el cierre de año con la presentación de resultados, el brindis navideño, todo este tipo de cuestiones van a tener que ser verdaderamente aprovechadas por las empresas para que esa interacción física sea verdaderamente una experiencia agradable que transmita los temas de cultura que ya hemos comentado, pero que también ayude a que los equipos se mantengan conectados. Tercer elemento, me parece que la experiencia del cliente, la experiencia del usuario final también va a estar en juego. Entonces,
hay que redefinir que dentro de los esquemas que vamos a tener de trabajo en casa, de la parte presencial, es cómo va a impactar esto lo que nosotros tenemos en mente para la experiencia de nuestros clientes, de nuestros usuarios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos para que no haya una percepción de que hubo una pérdida de valor derivada de que ahora mi experiencia es una experiencia más virtual, pero que siento que no tiene la misma profundidad que posiblemente tenía la experiencia anterior? Y finalmente, lo que mencionaba Everardo, va a ser muy importante meternos a el tema de las habilidades gerenciales. ¿Qué hacemos para que nuestros líderes sean mejores líderes a distancia? Los resultados de la encuesta que hicimos nos arrojan que los líderes no respetan el horario de trabajo, lo que comentaba Everardo, llamadas a las 10 de la noche, juntas que arrancan a las 8 de la noche. Me parece que esto eh, va a tener que ser regulado. No podemos tener jefes tan intensos en su nivel de supervisión. Esta interacción con los compañeros es importante, pero también salió dentro de la encuesta que la gente consideraba que el gasto de estar en casa había dañado de alguna manera su economía. Entonces, tener en mente que el trabajo en casa tiene un montón de buenas noticias, pero también tiene una parte económica que no todo el mundo aplaude. Y finalmente, algo de lo que va a platicar Rafa más adelante es el tema de qué hacemos con el control de la productividad, qué hacemos para garantizar que efectivamente lo que se ofreció como objetivos se estén manejando en la organización, porque tenemos una forma de monitorear esto. Entonces, me quedo ahí y después retomamos el tema con algunas preguntas. Adelante, Beto. Con todo gusto. Sí, exactamente. Esto nos lleva al tema de, que nos comparte Rafael García el día de hoy, que ya tiene su mano levantada, por cierto, eh, para participar de la transformación digital. Buena parte de las organizaciones dijeron, bueno, es que nosotros ya nos transformamos digitalmente porque estamos admitiendo el trabajo remoto, pero esta es solo una pequeña parte, no se habla de transformación digital por una decisión de ese tipo. Entonces, Rafa, ¿tú qué nos puedes decir? ¿Cómo podemos identificar herramientas que impulsen la transformación digital? ¿Hacia dónde debe llevar el concepto de transformación digital al interior de una organización? Sí, Roberto, antes de quizá entrar en esa pregunta como tal, me gustaría aportar un poco a las preguntas provocativas dentro de lo que nos han dicho tanto Everardo como Sergio. Y si bien ambos mencionan elementos que para todos es muy claro, a mí en la parte de tecnología, tal cual como en un momento dijo Sergio, ahí será problema del de sistemas, ver cómo le ayudan a que la organización sea más productiva. Pues el de sistemas muchas veces recibe otro tipo de comunicaciones, no solo de la parte productiva, ¿no? Sino, por ejemplo, hoy estamos viviendo también ese tema de esa transformación social donde ciertos grupos de edad, digámoslo, hacia centennials, un poco más hacia abajo de millennials, donde las herramientas de colaboración digital son muy importantes y esas herramientas de colaboración digital incluso sobrepasan y sobrellevan más allá de los modelos tradicionales de cómo se lleva una organización per se. Si recordamos el evento que sucedió hace una semana o 2 semanas, donde se cayó WhatsApp, se cayó Instagram, se cayó Facebook, la mayor parte de los memes aducían justamente a que este grupo de jóvenes de edad, de muchos ayeres, digámoslo así, el meme decía, es que ahora van a tener que levantar el teléfono para hablar por teléfono. Y obviamente eso lo que implica es que hay ciertas herramientas de uso tecnológico que no necesitan ya esa parte de en contacto directo y que al mismo tiempo estamos enfrentando un nuevo modelo social también, donde a veces la interacción física no es necesario. Estamos viviendo ese segundo modelo donde temas de inclusión de trabajo muchas veces incluye el que no sepan si es hombre, mujer o quimera, lo cual es correcto para poder desempeñar una función que va mucho al tema de la igualdad y que muchas veces lo utilizan a través de herramientas tecnológicas. Hay otro elemento de explosión que muchas veces estamos tratando de equiparar
el proceso del trabajo remoto gracias a pandemia y que ahora está siendo mucho más aceptado gracias a pandemia. Pero en realidad la explosión de manejo de trabajos remotos viene mucho más atrás, donde empezamos a tener elementos donde como bien comentaste, Roberto, de pronto las organizaciones se dieron cuenta que para conseguir un perfil de programador o de diseño o de incluso de arquitecto o de abogado, funciones que no requieren un esquema físico, tal como mencionaba tanto Gerardo como Sergio, pues puedes contratar a alguien que está en China, o en Pakistán, en Irán, en Rumanía, en Argentina, en Brasil, y es un equipo que muy difícilmente va a poder tener interacciones físicas o interacciones de funciones de equipo en un mismo lugar físico, y que el único y el elemento que van a estar utilizando siempre son herramientas tecnológicas. Y entonces viene el punto de qué tecnología tienes que buscar, qué tecnología tienes que empezar a moldear para poder adaptar este modelo de transformación digital. Es complicado responderlo desde la óptica de vamos a encontrar una sola solución, y al mismo tiempo de una solución que esa es la solución que trabaja de modo remoto, cuando el modelo tiene que ser totalmente adaptado de forma inversa. ¿A qué me refiero de forma inversa? Lo que mencionaba Everardo en el sentido de qué es lo que tienes que colocar como tu perfilamiento de liderazgo, de lo que tú tienes que colocar como tu perfilamiento de organización productiva, lo que menciona Sergio de cómo generar ese proceso cultural, tiene que estar establecido como organización antes de colocar algo que tecnológicamente te ayude a generar ese proceso que estás tratando de alcanzar. Y voy a dar un ejemplo muy claro de esto. Yo recuerdo muy bien a principios de los 2000, ya hace 20 añitos, hubo una super revolución de lo que se conocía como la reingeniería de procesos. Y dentro de los esquemas de reingeniería de procesos llegaban aplicaciones innovadoras en su momento que permitían justamente la integración de procesos de venta, de procesos de supply chain, de logística, de cómo generar procurement, y empezaron a surgir grandes elefantes gigantescos tecnológicos como SAP, como Oracle, teníamos aplicaciones como Siebel, y entonces las organizaciones empezaron a comprar esas soluciones porque eran soluciones que efectivamente permitían darte un proceso de ingeniería de tus procesos, de tus alcances, de tus objetivos y de cómo hacer que fueras más productivo y cómo hacer la interacción entre las diferentes áreas. El problema cuando se empezó a hacer eso es que no fue el qué tecnología seleccionaste, sino una vez que colocabas la tecnología, la organización tenía que moverse a como la tecnología estaba implementada y no a la inversa. Entonces, esa misma situación está sucediendo hoy. Cuando estamos hablando de ambientes remotos, las empresas con el tema de pandemia tuvieron que dar accesos remotos de la forma que fuera posible para mantener el negocio. Y ahora lo que estamos tratando de ver es qué soluciones debes de tener para que realmente tengas la medición correcta de tus objetivos. Everardo mencionaba perfectamente que durante este periodo de tiempo, pues la mayor parte de los equipos seguían siendo productivos. Sí, ¿a qué costo? Estamos hablando de que los liderazgos tenían que adaptarse. Pues el liderazgo cambió de, en lugar de verte aquí en la oficina a las 7 de la tarde porque yo todavía no me he ido a la casa, pues ahora te voy a mandar el correo a las 10:30 porque en teoría tienes el teléfono de la compañía y tienes que responder al mensaje. Es decir, estamos utilizando la tecnología como un factor habilitador de repetir más rápido los errores en lugar de aprovechar una reestructura de nuestra organización, hacer los planteamientos y el esquema fundacional que nos va a permitir ser mucho más productivos y mucho más eficientes y apoyarnos de una herramienta tecnológica detrás que ayude a potenciar las virtudes de esa nueva estructura que generamos como organización. Y ahí creo que ese es el primer elemento que es importante cuando se selecciona tecnología. La tecnología no se debe seleccionar como lo que está de moda o como lo que tiene o lo que todo el mundo ve hacia afuera, sino más bien es qué elemento tecnológico me va a permitir potenciar mi factor estratégico actual para mejorar como organización. Y entonces lo que dice Berardo, lo que dice Sergio, es fundamental. Una estructura pensada en la organización, una estructura pensada en los valores, en la generación de la equidad, del ambiente cultural, y entonces con herramientas que nos permiten ahora sí medir objetivos contra ejecución,
herramientas que nos permiten identificar qué tan productiva está siendo la gente, si las herramientas que estamos implementando están siendo utilizadas de la manera que se está deseando, qué tan intrusivos queremos ser. Y hablando de intrusivos, es hacia qué cultura estamos trabajando, porque todos los trabajadores no siguen la misma lógica. Hay quien necesita más coaching, hay quien necesita menos coaching, y por lo tanto las herramientas nos deben de permitir hacer también esa adaptabilidad del modelo de liderazgo con respecto a la forma en la que se maneja el sistema del empleado para poder identificar las áreas de oportunidad en productividad y no productividad. Esto, desde luego, Rafa, nos lleva a considerar que la transformación digital no necesariamente es la transformación hacia la tecnología, sino es más bien una decisión administrativa central de negocio. Es correcto. Es lo que te debe modelar un proceso de transformación digital siempre es el negocio. No es servidores, no es aplicaciones, no es software as a service, no es Amazon, no es Google, no es Microsoft en la nube. Es qué es lo que yo necesito proveerte para que seas productivo en el modelo de negocio en el que te estás desenvolviendo. Muy bien, pues muchas gracias, Rafa. Definitivamente estamos viendo que este modelo nuevo, híbrido, que nos obligó la pandemia y que en algunos lugares se estaba moviendo ya de manera natural, con sus bemoles, ¿no? Por ejemplo, fue muy notorio que antes de la época pandémica, Google había asumido una posición de trabajo remoto casi en su 100%, y poco tiempo antes de que explotara todo esto, habían regresado al modelo presencial porque si bien la productividad se mantenía bien en los esquemas de Google, la parte creativa había decrecido, ¿no? Habían sido menos innovadores, tenían menos posibilidades de llevar propuestas nuevas al mercado y volvieron a asumir el trabajo presencial. Y ahora estamos viendo que otros lugares como Amazon está enviando cerca de 50,000 personas a trabajo permanente en casa, sí, no absorbiendo justamente esa experiencia previa. Por ahí que el modelo híbrido, claramente la gente de logística y de transportación, etcétera, pues tienen que trabajar en sitio, ¿no? Sin embargo, la decisión empresarial es moverse hacia un concepto digital 100% en la organización y olvidarse de esta interacción que nos señalaban Sergio y Everardo con mucha claridad. ¿Quisieran comentar algo, señores? Sí, yo creo que lo que nos comentó Rafa es muy importante. O sea, hablamos y sí, nos fuimos al área de recursos humanos a hablar cómo podíamos lograr ese enganche. Pero esto es una estrategia global, es una estrategia que todos deben de participar, obviamente para que todos estemos orientados a lo que quiere la organización. Y obviamente en este momento sistemas juega un liderazgo muy importante en todas las organizaciones. Entonces, bueno, pues hay que combinar, hay que ver qué es lo que realmente queremos de cultura y qué es lo que realmente necesitamos de sistemas. O sea, no lo puede trabajar una sola persona. Alguien tiene que liderar cada una de sus áreas, pero sí en conjunto, ¿no? Sí, de hecho, en la encuesta, los que la revisen después se van a dar cuenta de que hay un nivel de satisfacción con los temas tecnológicos que es una satisfacción muy rara, ¿no? Hay gente sumamente insatisfecha y hay gente mucho más insatisfecha desde el punto de vista de cuáles fueron los recursos que la organización pudo proveer. Había organizaciones que llevaban mucho tiempo trabajando con laptops, había organizaciones que no tenían laptops, había organizaciones que vivían con VPNs, había organizaciones que tenían 2 VPNs, entonces este asunto de conectividades, había organizaciones que tenían licencias de Zoom para aventar para arriba, había organizaciones que no tenían, entonces hay una gran disparidad, pero también del lado del colaborador, como dicen los gringos, el readiness para admitir el trabajo en casa pues es diferente. No es lo mismo un sujeto soltero que trae un internet de 50 megas y que vive en 80 metros cuadrados solito, que un individuo que vive en 80 metros cuadrados, comparte Infinitum con 3 de sus hijos, el Infinitum jala a 6, y es una verdadera tragedia familiar porque nadie sabe dónde meterse para que no lo estén escuchando. Entonces, este
este nivel de apego a algunas características para hacer que el trabajo en casa sea mucho más confortable, va a ser algo que también tenemos que tener sobre la mesa, cuál es el readiness de la organización y cuál es el readiness de los colaboradores para poder vivir un home office mucho más apropiado. Rafa. Y yo llevo, si me permites un segundito, Rafa, llevo un poco de agua en mi molino de experiencia, ¿no? También enfrentamos temas de privacidad y de seguridad. Cuando hablamos de seguridad, el perímetro que antes protegía el área de sistemas que señalaba Rafa en su intervención, ya no es el mismo perímetro, ¿no? Ahora el perímetro es el mundo entero, ¿no? El perímetro es Internet. Entonces, tenemos consideraciones importantes en temas de privacidad, de protección de los datos personales y desde luego de la protección de las redes corporativas ampliadas hasta la laptop de casa. Sí, Rafa, ibas a comentar. Sí, que también aquí debemos de considerar por ejemplo, hay varios ecosistemas que están funcionando hoy en día y no olvidemos, por ejemplo, el nuevo montaje de startups. Y obviamente dentro de ese nuevo montaje de startups de empresas tan pequeñas que de alguna manera muchas de las ofertas de valor que colocan al mercado no son ofertas de valor que requieran implementación en un lugar físico. Muchas son por la parte de desarrollo, muchas son aplicaciones de juegos en línea, etcétera, donde quizá creo que fuiste tú, Robert, quien lo comentó, donde dices, bueno, es que sabes que voy a contratar a un programador de Pakistán, a otro de Timbuktu y a uno de Tlaxcala. Y obviamente en ese sentido, pues son elementos diferentes. Y es muy interesante que muchas veces el concepto organizacional, lo que nosotros estamos buscando es que sea la empresa quien provea de los servicios. Cuando muchas veces también estos nuevos modelos lo que hacen es implementar ahora ¿sabes qué? Yo no te voy a proveer la máquina es tu máquina, tú decides tu internet, tú decides tu proveedor, tú eres el que tienes que garantizar la conexión. Yo te voy a pagar por eso X cantidad de dinero mensual y si tú quieres algo mejor, pues cómprate la computadora mejor. Si quieres algo menos mejorcito y te quieres ganar ese dinero, pues va igual. Y entonces el área de sistemas lo que tiene que hacer justamente es esa adaptabilidad del modelo en qué tipo de plataforma es la que te van a llevar, cómo te van a llevar, qué vas a hacer. Obviamente hay empresas que, voy a dar un ejemplo de una empresa que tiene 4,500 empleados, 4,500 empleados. Trabajo 99.9% remoto porque son solamente muy pequeñas personas dentro de la organización que realmente tienen una interacción física. De esas 4,500 personas que consideramos que están distribuidas en el mundo en diferentes posiciones. ¿Qué fue lo que pasó con esta organización? Pues se dio cuenta que pues para los contadores les iba a pagar un salario que pues puede ser relativamente bajo en los Estados Unidos para llevar la parte de contabilidad, pero hay un montón de contadores en la parte de África Occidental que son muy buenos para la contabilidad y no pasa nada con que los tengas a bajo nivel en el sentido de contador que arrastra lápiz todo el tiempo. Entonces, todas sus contrataciones de contadores están en África, pero todos sus sistemas están en Ohio. ¿Cómo hacen eso? Pues lo montas en la nube, trabajas totalmente el servicio en la nube y lo que tienes es un trabajador remoto totalmente en Kenia. Para contabilidad Kenia, para programadores en Europa del Este, para temas de arquitectos en Europa Occidental, para la parte de desarrolladores de interfaz en Sudamérica, y obviamente tienes equipos que muchas veces el trabajador tiene que colocar una hora a las 8 de la noche porque es la única hora donde puede conectarse decentemente con el resto de su team. Entonces, creo que justamente este es uno de los puntos que mencionaba tanto Everardo como Sergio, que son sumamente complejos dentro de la organización en su definición de cultura, que en un momento después la tecnología te puede habilitar. Y entonces, si tú no decides esos elementos de cómo vas a trabajar esa estructura, pues la tecnología, para bien o para mal, si no hay algo que existe hoy, pues se desarrolla en un mes, mes y medio, y en mes y medio ya lo tienes implementado y está jalando, con fallas, pero jala. Y de alguna manera lo puedes empezar a ver funcionar, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un tema muy interesante en cómo generar estas dinámicas y que definitivamente lo que guía la implementación tecnológica es el negocio.
Es decir, el área de tecnología hoy se tiene que adaptar, sí, al negocio y tiene que ser un área propositiva, tiene que ser un área con ideas, pero para que yo te pueda proponer algo dentro del negocio, tengo que entender tu cultura, tengo que entender tus principios, tengo que entender tu visión, tengo que ser ese niño que te va a decir, ah, bueno, pues ahora vamos a pintar con brochas más grandes, con brochas más chicas, pero el color lo decide la organización y la pared, el tamaño de la pared lo decide la organización. En ese sentido, bueno, sí tenemos que pensar en cierto tipo de controles finalmente que nos permitan hacer un monitoreo sobre qué usa la gente durante cuánto tiempo y qué está haciendo, ¿no? Correcto, así es. Y sobre todo en la parte de privacidad también saber dónde están los datos, desde la parte de la productividad, es decir, ya sabemos qué es lo que necesitamos ahora, cómo sabemos que realmente estamos siendo productivos, más cuando no tienes al jefe atrás, ¿no? Correcto, si me permiten voy a compartir mi pantalla un momento eh, para ver un modelo, 3 minutos me voy a tomar de seguimiento de la productividad a través del inventario y aplicaciones autorizadas, que es un modelo interesante justamente porque nos lleva a considerar de un solo impacto qué es lo que está sucediendo en el nivel de la productividad. Al inicio del trabajo en casa quedó muy claro que la productividad subió de manera importante en las organizaciones y esto se debía más que nada a que el empleado quería hacerse notar, quería que la gente supiera que mira, sí estoy trabajando y estoy aquí, y por eso se dieron las jornadas de 12, 14, 16 horas. Sin embargo, no había un control detrás para poder coordinar esto, y hoy con el paso del tiempo, con esta mezcla de culturas, con esta mezcla de recursos a nivel mundial, bueno, eso ha cambiado un poco. Entonces vemos que hay algunas herramientas, bueno, aquí estoy mostrando EFIWORK, que nos permiten medir la productividad por día. En la parte de abajo de la lámina podemos hacerlo por empleado, por persona. Nos muestra una línea, cuál es el rango esperado, cómo se mueven los tiempos como rango activo o productividad media, la tendencia, que en este caso del ejemplo es hipotético, desde luego, es ACME, todo lo vimos ahí con el Correcaminos, es esa empresa. Sin embargo, la productividad ahí va descendiendo. Podemos tener, que esto es muy importante para las organizaciones, un ámbito de inventario de productividad basado en las herramientas que se utilizan, cuáles son las aplicaciones que se consideran en la parte baja de la lámina. Vemos que hay algunas que están con un tache, con una cruz, y otras con paloma, diciendo cuáles son productivas y cuáles no. E incluso de eso podemos tener todavía algunas que son aplicaciones clave, que es donde necesitamos que la gente se esté desempeñando. Sí, igualmente podemos tener un resumen de horarios y el horario se medirá en función del momento en que el empleado ingresa a una aplicación que es considerada productiva y la mantiene en operación durante todo ese tiempo. Sí, y con este tipo de herramientas no voy a entrar demasiado en ella, no se trata de tener una sesión de ventas, sí nos permite de cualquier manera establecer alguna forma de control sobre las actividades que se llevan dentro de este ámbito de transformación digital, pero con un nivel en donde el líder puede proporcionar las herramientas, que yo creo que es uno de los grandes cambios en los liderazgos. Antes era quien dictaba el camino, hoy sigue dictando el camino, pero más bien se convierte en un proveedor, un facilitador para que el empleado pueda hacer su trabajo de manera remota. Esa es una función central del líder. Y dotarlo de herramientas como esta le permite saber exactamente qué tipo de aplicaciones o qué cantidad y qué calidad de tiempo está dedicando el empleado. ¿Es esto responde un poco a lo que comentabas, Rafa, sobre la transformación mental en la transformación digital? Sí, sí, Roberto, yo creo que este es justamente uno de las herramientas que ayuda a lo que decía tanto Eduardo como Sergio, en el sentido de que tú como organización lo que te preocupa en tomar la decisión de ir a un modelo híbrido o no, son dos elementos. Uno, tu costo y tu productividad. Y obviamente el costo lo estás disminuyendo al no tener que tener ese pago de renta fija,
Y la productividad usualmente la tenemos en el esquema cultural de que el jefe estando ahí es el que mide cómo están las cosas funcionando. Y cuando tienes un equipo disperso, necesitas herramientas que te permitan justamente tener el control para ver qué tan lejos o qué tan cerca estás de tus objetivos y tomar las decisiones en tiempo y forma para que al final la organización llegue a lo que se planteó. Muy bien. Bueno, voy a hacer un par de anuncios parroquiales en este momento. Eh, para todos los asistentes a la sesión, tenemos algunos materiales de apoyo que queremos compartir con ustedes. Básicamente los materiales de apoyo que ponemos a su disposición es un estudio de trabajo en casa que realizó TalentWise en unión con la AMERIT. El autor es Sergio Delgadillo de este estudio, y es un estudio que ve justamente el trabajo en casa, el impacto en la empresa, el impacto en el trabajador, cuáles son las ventajas que he encontrado de trabajar en casa, cuáles son las desventajas, frente a qué retos se enfrenta. Este estudio lo tenemos en PDF, está a disposición de ustedes. No se los vamos a mandar a todos, no queremos convertirnos en su correo spammer de cabecera. No les vamos a mandar más información, salvo los que lo quieran tener, nos lo dicen en el chat y con todo gusto se los mandamos. Un segundo PDF que tenemos también a disposición es una definición muy amplia que preparó Rafael García sobre la transformación digital, que muestra cuáles son los distintos vectores en los cuales se puede tomar el foco en la transformación digital, cuál es la base teórica hacia donde nos estamos yendo en esta transformación digital, y también quien lo desee tener para iniciar realmente un camino planeado de transformación. Bueno, está ese documento también a disposición para quienes nos lo soliciten a través del chat. Y finalmente tenemos un tercer documento, otro tercer PDF que habla sobre la gestión de los datos personales. Es un documento basado en el libro que publicamos sobre planeación estratégica de los datos personales, y es una presentación en PDF que establece de una manera muy detallada la metodología para hacer una gestión integral de los datos personales. Esos son los tres documentos que tenemos a disposición como materiales de apoyo a esta reunión. Quien los desee, háganmelo saber a través del chat, o puede también utilizar el correo la cuenta de correo donde se les envían los notas de conexión. Mándenmelo, ese es mi correo personal. Con todo gusto les respondo a través del correo con el documento que prefieran. Solo me queda agradecer a los panelistas, a Everardo, a Sergio y a Rafa, su presencia. Tenemos escasos 5 minutos para alguna pregunta que se quiera hacer. Voy a abrir por aquí mi interfase del chat, a ver si tenemos alguna pregunta. Sí, con todo gusto mandamos a tu correo los materiales. Nos dará mucho gusto compartirlos contigo. Sí, igual, Leonardo, con todo gusto compartimos los materiales también contigo, Leonardo. ¿Hay alguna pregunta que quisieran aprovechar que están aquí nuestros consultores expertos? Bien, no están apareciendo preguntas a través del chat. Solo me queda entonces de despedir este conversatorio con la confianza de que la información que nos han vertido aquí los expositores Everardo, Sergio y Rafa ha sido de valor para quienes nos acompañaron. A ver, hay una pregunta de Itzel: ¿hay cursos, talleres que recomienden para que los líderes mejoren habilidades gerenciales a distancia? Esa es una pregunta para Sergio. Quisiera que nos la conteste Sergio. ¿Hay cursos, talleres que recomienden para que los líderes mejoren habilidades gerenciales a distancia? Sí, te mando algo de información al correo con un par de alternativas que desarrolló la gente de Amedir, pero con todo gusto sí. Hay algunos ya desarrollados para estos temas, correcto.
Muy bien, pues ojalá sea esta la simiente para que nos acompañen en otras ocasiones, nos hagan llegar sus sugerencias de qué temas quisieran que profundicemos y con todo gusto estaremos atentos a sus sugerencias. Les agradecemos mucho su presencia, estamos terminando en tiempo, como empezamos también en tiempo la reunión, y esperemos de nuevo que esta reunión haya sido de mucho valor para todos ustedes. Muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias, buena tarde. Buenas Gracias. tardes, gracias.